Para eso está nuestra invitada de hoy, para hacerle caso, porque es una persona que estudia los intríngulis de cómo se rompe una familia, pero también de cómo se arregla. Le damos la bienvenida porque es como si ella fuese una mecánica de la vida, pero es psicóloga. Les presento a la doctora Cristina Balinotti. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gusto realmente estar aquí, gracias. Se he pasado por alto en la presentación que también es usted, y tengo que agregar, escritora, ensayista, conferencista y fundadora de la Universidad de la Familia. Sí, perfecto. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Sí. ¿Qué cosa es la Universidad de la Familia? Es un programa universitario, académico, un pensum de 1 año de duración, con 3 niveles y 15 módulos, para ejercer, para recibirnos de la carrera más importante de nuestra vida, que es ser padres. Hasta el momento, una actividad no profesionalizada, una actividad que la aprendemos de nuestros padres, se las enseñamos a nuestros hijos, pero no vemos, digamos, con pensamiento crítico, ¿no? Todas las cosas que tenemos que saber para conocer a nuestros hijos, cómo relacionarnos mejor con nuestra pareja, cómo realmente encontrar esa persona para hacer una familia. Es decir, todas estas cosas que hasta hace poco se decía que no están en un libro, que un niño no viene con este libro, ahora sí hay un pensum, un estudio, una carrera que tiene el título Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. Entonces esto está en la etapa de oficialización y después se va a dar a nivel universitario. Y hay 2 universidades posibles, una de ellas es Humboldt International University y la otra es la Universidad Ana Geméndez. ¿Las ubicaciones dónde son? Aquí en Miami, porque bueno, es el único estudio de nivel universitario en los Estados Unidos. No tiene una salida laboral, pero tiene créditos, por supuesto, para otras carreras. De modo que creo que esto es muy importante, porque la época que vivimos amerita, es una época con una gran disfuncionalidad de la familia, y amerita un estudio profundo, y amerita formación, no solo información. Estamos muy informados acerca de lo que hacer, bueno, los libros, los programas de televisión, pero ¿qué es realmente aquello que desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? En términos de criar hijos, por ejemplo? Que es lo más importante, porque fíjese que los hijos que hoy están correteando por nuestra casa van a ser los futuros presidentes, los que van a arreglar el mundo o lo pueden hundir, los futuros científicos. Es decir, que qué cuidado tenemos que hacer en la nutrición de ese núcleo fundamental que es la familia, la primera institución que el hombre conoce cuando llega a esta tierra y la más importante. Entonces, que a partir de allí ese es el crisol donde se funde todo lo que es una persona. ¿Tiene usted pensado que sea en español nada más? ¿Inglés? ¿Va a ser bilingüe? La idea es que sea bilingüe. Por el momento es en español, pero la idea es que sea bilingüe, porque lógicamente aquí en el primer país del mundo, en donde hay tanto hiperdesarrollo económico, necesitamos también consejos para que haya un hiperdesarrollo de los vínculos familiares. Que debido al trabajo de los padres salimos a trabajar, bueno, el éxito, la competencia nos aleja de la casa. ¿Usted es argentina? Sí, de origen. ¿En Argentina tienen este tipo de cursos? No, en Argentina el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene nada más que una serie de conferencias que se brindan en Buenos Aires Familia a las distintas comunidades, pero no hay nada, digamos, que sea profesional, es decir, en donde se obtenga un título y a nivel universitario, ya no es algo, digamos, no es un curso más. Esta pregunta que le voy a hacer no es una pregunta machista, pero es una pregunta que tiene que ver, cuando yo la cito a usted como escritora, ensayista, conferencista y fundadora de la Universidad de la Familia, ¿cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo que vencer como mujer para poder ejercer y ser todas estas cosas?
Yo creo que cuando uno se pone y se posiciona como mujer en el mundo, sin querer competir con el varón, sin ser feminista, que no lo soy, evidentemente hay una buena aceptación del núcleo, sin duda del núcleo social o del núcleo en donde uno quiere insertar una idea, ¿no? De alguna manera yo no me encontré con grandes obstáculos, si bien eran medios, las universidades son medios netamente masculinos. Sin embargo, he encontrado un gran apoyo, particularmente de la directiva de Humboldt y también de la directiva, por supuesto, de Ana G. Méndez, de aquí en Miami Lakes. Es decir, que hay una gran acogida de la mujer cuando la mujer realmente se posiciona como tal. Yo creo que es muy importante competir con uno mismo y en todo caso una competencia de género en el sentido de superarse uno mismo y no competir con el hombre. ¿Ustedes preferirían tener al núcleo completo, padres y madres como alumnos, o está enfocado a este curso fundamentalmente a las mujeres? No, solamente a la familia, a los hombres. El hombre es muy importante, el hombre es el gran olvidado en muchos casos, ¿eh? Existe lo que se llama la padrectomía, que es un síndrome ya muy, lamentablemente muy usual, en donde cuando las mujeres, bueno, nos divorciamos por distintos motivos, queremos también divorciar a nuestros hijos del padre, y eso no es posible, porque para la crianza sana necesitamos los dos pilares fundamentales. Lógicamente, hablando de un padre sano, ¿no? Por supuesto que hay casos en los que, bueno, los padres de pronto ejercen algún tipo de abuso sobre los hijos y se verá si es conveniente, obviamente no es conveniente que estén cerca de ellos. Pero los dos pilares fundamentales son el papá y la mamá. Es algo natural de la especie humana. Cuando usted ve que la mujer trae un mayor salario a la casa que el hombre, Sí. en nuestros países de América Latina todavía existe el machismo de que el hombre se puede molestar por verse disminuido, que la esposa es la que más gana. Sí, sin duda se puede. Acá en Estados Unidos no, pero en nuestros países latinos hay algún tipo de escozor de parte del hombre respecto a que la mujer gane más. Pero no hay nada que no se pueda solucionar a través del diálogo. Cuando una pareja está por encarar una familia, antes de casarse hay que hablar cuál va a ser el movimiento económico de los dos, quién va a ganar menos, quién va a ganar más y si eso va a molestar. Entonces se habla, porque el diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas y es lo que estamos perdiendo debido a la irrupción tecnológica, ¿verdad? Y debido también al hecho de que las familias estamos como más disgregadas en esta época, lamentablemente. Bueno, por una simple suma matemática, es mejor que gane más uno de los dos a que uno de los dos Por no supuesto. pueda subir el sueldo. Yo no creo que exista ningún inconveniente, pero hay que hablarlo, porque a veces hay hombres que se pueden sentir minusválidos, ¿no? Respecto de esto. Cuando usted da charlas y está enfrente de un grupo de mujeres y usted ve que quizás la están oyendo pero no la están escuchando, o quizás dicen, bueno, usted es triunfadora y ha logrado todas esas cosas porque es diferente. Y establece esas señoras una diferencia entre usted, quizás por el origen, por los estudios, por lo que sea, y usted sabe que no está incidiendo su discurso sobre ella. ¿Qué otras herramientas busca para convencer a esa mujer que sí, que es posible, de que cambie y que salga de ese quizás subdesarrollo mental que tiene? En mi experiencia con mujeres y con varones, es que realmente cuando uno les habla de estas cosas, cuando uno les dice que a los hijos hay que ponerle límites, que no hay que tenerles miedo, ¿verdad? Que estamos en una especie de subdesarrollo familiar y un hiperdesarrollo económico, inmediatamente comprenden. Todo hay que decirlo con sencillez y también, lógicamente, se identifican con uno, porque yo como madre también he tenido dificultades, lógicamente, ¿verdad? Es decir, yo también he pasado por las mismas cosas. ¿Qué pasa? Una mujer común. La diferencia, bueno, es que yo estudié, pero ¿cuántas mujeres hay que estudian? Yo creo que no sirven acá las jerarquías. Las jerarquías tienden a un poco socavar la integración que todos tenemos que tener. ¿Quiénes son más receptivos a la hora de escuchar su mensaje? Las personas con menos recursos económicos. Los papás con menos recursos económicos. Las familias con recursos económicos importantes tienden a menoscabar el discurso porque dicen, yo lo sé todo, mis hijos no tienen ningún problema, ¿qué me quiere enseñar a mí?
mis hijos no les falta nada, tienen todo lo que quieren materialmente. ¿Pero por qué? Porque a veces no conciben la idea de que les esté faltando vincularidad o un poquito más de apego o un poco más de diálogo. De hecho, los casos de muchísimos muchachos que se desvían o se trastornan y luego cometen aquí actos violentos en los Estados Unidos son de familias pudientes. Así que ahí está el ejemplo que usted está diciendo. Los padres piensan que los hijos los tienen todo y bueno, sí, pues tienen de todo excepto el cariño de los padres. Exactamente, claro, tienen a unos padres que son lamentablemente en esta época como roommates, ¿no? En donde cada uno llega a un horario diferente, comen en lugares distintos de la casa. Se ha quebrado esa sacralidad de la familia que nos lleva a ser mejores personas porque es el diseño natural, ¿verdad? Y un poco la civilización lo pervierte, lo que decía Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno, pero es la civilización la que pervierte esa bondad originaria a través de las instituciones, a través de todas las presiones. Pero ¿cómo arreglamos ese problema de que en medio de estos países de América Latina o aquí en Estados Unidos, donde se trabaja muchísimo y estamos a las horas donde se supone que la familia está reunida y no lo podemos estar, los padres? Yo, por ejemplo, ahora no puedo estar con mi hijo. Sí. Y no podré estarlo porque este programa es en vivo. Sí. Pero ¿cuál es la solución que usted me ofrece? La solución es la siguiente: se llegue a la hora que se llegue, si el niño está dispuesto y el niño está levantado, se toma un jugo, unas galletitas en la mesa familiar y se dice: ¿cómo fue tu día, hijo? A mí me fue muy bien, hoy tuve una entrevista tal, hice tal cosa. ¿Cómo te fue a ti? Al principio, si no estamos acostumbrados a esa dinámica, nuestro hijo, si es adolescente o chico, se va a extrañar y se va a retraer, pero con el tiempo y con este ejercicio que se puede hacer en cualquier momento del día, aunque sean 5 minutos, es mejor que nada, los chicos van a abrirse y van a empezar a hablar y a contar sus cosas y van a sentir ese placer de la comunicación. Me está escuchando, no importa que son 5 minutos, pero esos 5 minutos son de intimidad con papá o con mamá. ¿La religión importa, la religiosidad de las personas importa para que acepten mejor su mensaje? Hay un estudio en Oxford muy interesante acerca de los beneficios de creer en algo trascendente, de creer en algo superior a uno. Parece ser que nos hace muy bien a nivel espiritual, a nivel cerebral, y entonces sí, es muy importante la religión. No las ortodoxias, ¿verdad? No los fundamentalismos, pero sí creer en algo. Creer en algo superior a uno mismo, porque eso nos hace más humildes, porque el hombre, desde el punto de vista filosófico, tiene tendencia a sentirse un dios, a creerse un dios. Entonces, si no tenemos esa creencia en que hay algo superior, se puede llamar naturaleza, universo, Dios, como lo quieran llamar, entonces vamos a tender a sentirnos el centro del universo. Y perdemos la humildad, que es tan importante, ¿verdad? Sí. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa en este programa en profundidad y regresamos enseguida con más preguntas para usted. Ya volvemos con la doctora Cristina Balinotti. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Televisión Martí, en este programa En Profundidad. Seguimos hablando con la doctora Cristina Balinotti. Antes de ir a la pausa, hablábamos sobre el tema de la religión. Pero, ¿se imagina usted dando una conferencia en Afganistán? Bueno, lógicamente que hay países en donde hay muchas restricciones todavía para eso. Lamentablemente, se está refiriéndose justamente a un país que está viviendo en el primitivismo, ¿no? De modo que habría mucho trabajo allí que hacer previo de campo con la gente, si el sistema lo permitiera, ¿verdad? Pero yo creo que va a haber esa apertura, tiene que haberla, porque el enquistamiento en el que se encuentran estos países de alguna manera tiene que terminar. Se tiene que extirpar, digamos, de alguna forma. Ahora, son así y son primitivos porque son cerrados y precisamente no quieren abrirse. Sí, sí. ¿Sería necesidad de ellos abrirse o sería necesidad del resto buscar la manera de abrirlos a ellos? Yo creo que tiene que ser un movimiento de integración, de unión, en donde uno va en busca del otro. Esos son los mejores procesos de comprensión humana, en donde las personas que están en disputa
entran en un proceso como de reconciliación o de conciliación o de concordia, que viene del latín corazones unidos, esa concordia que de pronto debiera existir, ¿verdad? Doctora, vamos a ver, ahora mismo hay muchísimas madres que mandan a sus hijos a los Estados Unidos y los mandan solos. Sí. ¿Cómo ve usted el papel de madre de aquellas mujeres que hacen el desprendimiento de sus seres queridos para mandarlos a Estados Unidos con extraños siendo menores de edad? Claro, yo creo que tenemos que ubicar, porque todo conocimiento es contextualizado, entonces tenemos que ver el contexto, es decir, no es aislado. Dicho así, pareciera realmente algo tremendo, pero a lo mejor hay necesidades, a lo mejor los envían a estudiar porque no lo pueden obtener en su país, con familiares que están en el país al que el niño va a ir. Entonces van a estar en custodia de alguien. Yo creo que lo ideal es que el niño estudie en el país de origen, ¿no es cierto?, que estudie donde está la familia. Sobre todo porque hoy se sabe, desde el punto de vista de las neurociencias, que la adolescencia culmina a los 30 años. Es decir, que nosotros estamos lanzando muy tempranamente a la independencia absoluta a nuestros hijos jóvenes, a nuestros adolescentes. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud ya considera la mayoría de edad, mayoría de edad o entrada en la adultez alrededor de los 22, 24 años. Ya están aceptando, porque las neurociencias están presionando, que el cerebro humano se termina de desarrollar, es decir, ¿qué es lo que se termina de desarrollar? La zona cognitiva, el lóbulo prefrontal, que es donde tomamos decisiones acertadas, donde inhibimos nuestros impulsos. Y entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Que el cerebro del adolescente es nada más que impulso, porque está muy desarrollado el área del placer, de la recompensa y el área de las emociones. ¿No le parece esa edad un poco alta a usted? Y se lo digo porque, por ejemplo, una persona con 30 años ya terminó la universidad y probablemente tenga algunos años de experiencia en su campo laboral. Y puede que aquí en Estados Unidos lo llamen a trabajar a otro estado, en una compañía, o lo llamen a trabajar a otro país. Lo que pasa No es un individuo inmaduro a la hora de ya haber terminado la universidad y decidir por sí mismo. ser una persona capaz de estudiar, memoriosa, una persona con cierta facultad cognitiva para el aprendizaje, no implica que sea una persona madura. Por otro lado, esto es ciencia, es decir, no es pseudociencia, es ciencia. La ciencia nos está diciendo que el cerebro madura, que todos los laboratorios del mundo lo están haciendo, liderados por la Escuela del Colegio de Londres, la Universidad de Londres, en donde están estudiando estas cosas. El cerebro a través de fMRIs, que son tomografías funcionales del cerebro. Es como que toman videitos del cerebro en funcionamiento. Entonces esos pequeños videitos nos dicen qué zonas se prenden y qué zonas están apagadas. Y la realidad que estos estudios, que son longitudinales, que quiere decir que vienen haciéndose hace más de 15 años, empezaron con niños y los van siguiendo, dan la afirmación de que en efecto todavía las zonas del pensamiento superior, donde tomamos decisiones adecuadas, no está desarrollado hasta esa edad. ¿Por qué? Además, porque hay una sustancia en el cerebro, que es la sustancia blanca, que comienza cuando nacemos a migrar desde la zona posterior del cerebro hacia adelante. Y recién llega la sustancia blanca, que tiene que ver mucho con las conexiones de la zona cognitiva, llega recién a los 30 años allí. Es decir, que esto es ciencia. Claro, lógicamente, esto a veces decimos muy bien lo que usted señala. Bueno, si mi hijo tiene 30 años y es una persona completamente adulta, lo es en los aspectos afectivos, en los aspectos vinculares, relacionales, humanos, toma decisiones adecuadas, porque que sea inclusive un 10 en la universidad o que sea un excelente profesional no nos dice nada de la parte emocional humana. Qué bien. Doctora, ¿cuánto afecta a una familia de inmigrantes las brechas que existen en su lugar de origen, educación, tecnología, cultura, formación, a la hora de llegar a los Estados Unidos? Vemos familias que vienen de América Latina que vienen como si vinieran de Afganistán y se encuentran que van a residir a un país donde, empezando por el idioma, todo es diferente. Sí.
¿Cuánto afecta esa brecha a esa familia? Bueno, le afecta muchísimo, hay golpes, se llaman golpes transculturales, y lo estudia la psicología transcultural. Realmente afecta mucho a los padres, pero hay que tener cuidado porque como les va a afectar a los chicos es la misma forma de intensidad que les afecta a los padres, pues los niños tienen mucha más capacidad para superar y aprender rápidamente. Pero si tiene padres muy temerosos, padres traumatizados con problemas, bueno, los niños van a aprender menos. Está estudiado por el psiquiatra Anchoegui de Barcelona, el síndrome del inmigrante, ¿no? El duelo profundo del inmigrante, el síndrome de Ulises, es decir, del héroe griego que pasó penalidades lejos de su familia, lejos de su hijo, Telémaco que lo mandó a buscar, después que salió por el mundo a buscarlo. Bueno, entonces es lo que está sufriendo toda esta gente que viene, pero lógicamente hay distintas formas de llegar al país, no estamos hablando de los duelos profundos, de los duelos intensos. Doctora, vamos a hacer una segunda pausa en este programa en profundidad y con mucho gusto conversamos con la doctora Cristina Balinotti en solo minutos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos hablando con la doctora Cristina Balinotti. Doctora, Estados Unidos recibe millones de personas todos los años. ¿Quiénes se adaptan más a la nueva vida en los Estados Unidos? ¿Los europeos, los hispanos, los africanos, los asiáticos? Bueno, yo no sé si depende de raza, depende de idiosincrasias de personas. Esto es algo muy individual, ¿verdad? Podemos decir que los europeos de pronto pueden adaptarse más, pero no lo sabemos porque ¿qué sucede? Que hay que ir a la anécdota personal, no podemos generalizar. En los problemas humanos es difícil generalizar, porque va a depender de cada persona, ¿verdad? Va a depender también del tipo de inmigración, porque hay varias formas de inmigrar, ¿no? Está la inmigración natural, muchos hemos venido porque nos gusta este país, de pronto, y no hemos venido en una situación traumática. Es distinta la inmigración por guerras religiosas, ¿verdad? Por todo el crimen organizado. Hace 20 años comenzaron las inmigraciones de los indignados, por ejemplo, por el gran avance de la tecnología, ¿no? Y en donde se quedaban sin trabajo porque en la fábrica solamente había robots. Y hoy en día usamos el 75% menos de la fuerza laboral, ¿no? Sí, porque todo está cubierto con robots y con máquinas. Y esa gente, lógicamente, también sufría un trauma y fueron los primeros que fueron recorriendo otros países para buscar mejor vida. Hoy, lógicamente, las peores olas de inmigración son las actuales. Yo creo que ni el hombre de la prehistoria, de los primeros hombres que salieron de África, tuvieron tantos desafíos como ahora. Es muy cruel lo que está sucediendo. Con las familias particularmente porque las familias se van como desmembrando, ¿no? ¿Hasta qué punto una familia de migrantes que llega aquí a los Estados Unidos debe de olvidar alguna de sus costumbres para, digamos, prosperar a mayor velocidad? Y le pongo un ejemplo puntual. En Cuba existe la costumbre de que uno visita sin avisar. Sí. Eso aquí se considera una mala educación. Sí. Dentro de ejemplos como este y similares, ¿cuáles son las cosas que los inmigrantes deben de cortar para moldearse más y no ser rechazados por sus actitudes en su nueva vida en los Estados Unidos? Hubo un varón en Europa que dijo, francés, que dijo, donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, que cuando nosotros, y volvemos al fenómeno transcultural, vamos a una nueva tierra que nos acoge, que nos recibe bien, debemos asimilar las costumbres de ese pueblo. Digamos, es necesario no solo para la sociedad en la que vamos, sino para nosotros mismos. Cuanto antes aprendemos el idioma, cuanto antes nos imbricamos en la sociedad. Lógicamente, en el hogar podemos mantener nuestras costumbres, ¿no? Nuestras costumbres, hay costumbres que no se tienen que perder por más que uno se vaya a otro país, como la cena familiar, por ejemplo, o como ese ratito con los hijos. Muchas cosas, el diálogo. Todas cosas que nosotros traemos. Yo siempre digo que en este hiperdesarrollo tenemos que inyectar un poquito de subdesarrollo, ¿no? Porque el subdesarrollo nuestro, en nuestros países, es un subdesarrollo que a nivel de la familia no lo es. A nivel de la familia es positivo. Es positivo.
Entonces hay que inyectarlo. Y entonces esa especie de equilibrio entre lo que yo soy y lo que es el país que me está recibiendo. Pero lógicamente hay que aprender el idioma, eso es muy importante. Y hay que intentar asimilarse. ¿Por qué? Porque venimos justamente para poder hacer una mejor vida económica también, y entonces hay más posibilidades si nos asimilamos y si conocemos bien el idioma. Doctora, ¿qué esperanzas le da a usted de crecimiento a este proyecto que tiene de la Universidad de la Familia? Bueno, yo le pongo un gran, primero porque es una idea disruptiva, siguiendo el pensamiento de Willis, ¿no? Es una idea innovadora y una idea necesaria. Fíjese que la gente no sabe todavía que esto es necesario, pero muchas veces, como decía Steve Jobs, a la gente hay que darle cosas, y aunque no sepan que lo necesitan, porque con el tiempo lo van a necesitar. Bueno, la he presentado como una mecánica de la vida, eso no se estudia tampoco, pero muchísimas gracias por todos los consejos que me ha dado. Un gusto. Gracias, un gusto. doctora. Chao. Ha sido un placer tener en este programa a la psicóloga Cristina Balinotti. Gracias por su presencia y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Televisión Martí en profundidad. Será hasta la próxima.